seguramente el Málaga estaría en semifinales de Champions, que lo hubiera tocado el Madrid. Y fue un robo, claro. Nos fuimos de vacaciones de Navidad y nos mandaron un mensaje de que Juan de Ramos no iba a volver. Y ese verano, el verano donde fichan a los 12 megacrack, el jeque que hace aquel equipazo que tuvimos de Cazorla. Lo que recuerdo del día a día es ver cosas que yo no se las he visto a nadie. Pero tuve alguna diferencia con el entrenador que había, Garitano, en este caso, y bueno, decidió las primeras 12 o 13 jornadas que él estuvo no ponerme. Y yo no me quería mover de aquí. Lo único es que el Málaga económicamente estaba en sus peores momentos. Y es lo que me hubiese gustado, haber vuelto algún día al Málaga. Soy pelotas, soy pelotas. Un jugador con una larga trayectoria en España, pasando por equipos muy importantes del fútbol español, como Málaga, Leganés, Córdoba, Granada, entre otros, es nuestro invitado de hoy. Es José Luis García. Tengo que mirar al papel antes de presentarlo, porque José Luis, aquí todo el mundo en España te conoce como Recio. Así es, sí, 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 sí. Se me hace hasta Y, raro y, para mí. y, y me preguntan siempre el por qué. Sí, por lo que tengo entendido es por tu tío, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Sí, pues bueno, fue jugador del Málaga en los años 80, creo, a principios de los 80, si no recuerdo mal. Y bueno, cuando yo entré en el Málaga con 9 años, creo que entré, pues el primer entrenador que tuve, como sabía que yo era sobrino de Recio, pues me llamó Recio. Entonces de ahí pues ya me quedé con el segundo apellido, que es de mi padre y de mi tío, bueno, pero pues para siempre. Sí, que es curioso por eso, porque no es ninguno de tus dos apellidos. No, 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 no. Supongo que algo de sangre recio tendré, pero en el Claro. apellido, en el DNI no aparece. Así que, bueno, es algo curioso y además que la gente a día de hoy me sigue preguntando y, bueno, el motivo es ese. Yo cuando contacté contigo y tal, y cuando hablé contigo por Sí, primera vez, me acuerdo que te lo dije. Te dije, José Luis, ¿cómo quieres que te llame? ¿Te llamo Recio? ¿Te llamo José Luis? Porque yo, sinceramente, yo me acuerdo de ti jugando en el Málaga, me acuerdo, te he visto muchas veces jugar, pero yo no tenía ni idea de que, de que Recio no era ni tu apellido. pues sí, sí, sí. Además, creo que te lo comenté, bueno, cuando ya había gente que me ha llamado o que me sigue llamando Recio, sobre todo en el mundo del fútbol la gente me llama Recio, pero sí que es verdad que cuando ya he estado varios años en algún equipo o con entrenadores o con compañeros con los que he tenido más confianza, ya muchas veces sí me han llamado por mi nombre, José. Pero realmente mi nombre futbolístico, como aquel que dice, es Recio y todo el mundo me reconoce por ese nombre. Como decía ahora al principio, tienes una larga trayectoria en el fútbol español. Ahora mismo estás sin equipo, pero hasta hace nada estabas jugando. Vamos a hacerlo bastante cronológico y comentabas de ese momento en el que fichas por la cantera del Málaga. En ese momento tú jugabas antes en el San Estanislao, ¿no? Si no me equivoco. Así es, sí, sí, sí. Eh, Yo, a ver, si no recuerdo mal, creo que yo empezaría con 7 años, imagino, y estuve 2 años en el San Estanislao, o 2 o 3 años, porque yo fiché creo que con 9, 10 años en el Málaga, 10 años, puede ser, ¿Vale? con 10 años. Entonces esos 2 primeros años, tres, compitiendo a nivel ya de liga, de fútbol 11, que era en aquella época, no era fútbol 7, era fútbol 11 todavía, empecé en el San Estanislao. Y la verdad que, bueno, son recuerdos muy bonitos, porque al final es un colegio y jugaba con los compañeros de clase realmente. Compañeros de clase, a lo mejor de un curso más, y éramos todos niños conocidos, que nos conocíamos de vernos en el día a día en el cole. Y además fuimos capaces de hacer un buen equipo y incluso ganamos una liga, que el San Estanislao, bueno, pues no tiene muchas ligas en su historial y una de ellas, pues bueno, fui partícipe en Benjamín, creo, de primer año y la verdad que son recuerdos muy, muy bonitos. Y como te he dicho antes, pues ya con los 9, 10 años, el Málaga ya llevaba un año siguiéndome, tal, porque bueno, había escuchado hablar, como te digo,
quedamos campeones de esa liga, pues al final los clubes de Málaga pues se interesan y el Málaga en este caso. Y bueno, fui una primera vez a probar. Ellos querían que me quedara, pero yo le dije a mi padre que quería seguir en el colegio con mis compañeros. Y ya cuando terminó ese año, pues volví a ir y ya ese año fue cuando ya tomé la decisión de quedarme en el Málaga, porque sí, bueno, si quería progresar y avanzar y jugar por cosas más importantes, pues tenía que ir allí. ¿Tú ya desde pequeño jugabas en el centro del campo o eso es algo que te llega ya cuando vas avanzando categorías? Porque suele ser muy común que no juegues toda la vida en una posición, sobre todo cuando eres chico. Pues me pasó desde que llegué al Málaga. En el San Estanislao jugaba de extremo derecho. ¿Vale? Jugaba. Y además metía goles. Metía muchos goles y tenía muchas más llegadas, evidentemente. Pero en cuanto llegué al Málaga, el primer entrenador ya que tuve, ya ahí sí empezó el fútbol 7 y me puso en el medio campo. Y ya ahí, bueno, he hecho casi toda mi carrera. Algún entrenador me ha puesto en alguna otra posición, pero bueno, más allá de 6 de 8 pero todo ya relacionado con el medio campo. Decías que estuvo el Málaga más o menos un año siguiéndote. ¿Cómo es el momento que se ponen en contacto contigo? ¿Hablan contigo y con tu familia después de un partido? ¿Te llaman a casa? ¿Cómo fue eso? Pues fue con mi padre, fue el entrenador en aquella época del Benjamín o Alevín del Málaga, se puso en contacto con mi padre. Bueno, mi padre me lo comentó, me dijo que querían que fuera a probar allí. Como te he dicho antes, fui una primera vez. Ellos querían que me quedara porque bueno, me salieron las cosas bien, pero yo era muy pequeño y al final me lo pasaba muy bien con los niños de mi colegio. Disfrutaba mucho jugando con ellos y bueno, la decisión la tomé al año siguiente, cuando el Málaga siguió evidentemente interesado en que fuera allí, al año siguiente otra vez a probar y bueno, en todo momento contactando con mi padre. Ellos al final tienen ojeadores, van a ver partidos a diferentes equipos de Málaga y pues en este caso se interesaron por mí y se ponen en contacto con mi padre el que me lo decía a mí. ¿Qué edad tenías ahí? ¿8 o 9 años? No, cuando me fui al Málaga es que no creo que tenía entre 9 o 10 años. Yo creo que con 10 años te diría que tenía cuando entré al Málaga. ¿Y te lo pensaste mucho después de haber, en un primer momento, haber pensado, bueno, es que yo ahora donde estoy me lo estoy pasando bien? Claro, al final es un niño que quiere jugar a fútbol y si estabas a gusto en tu equipo, pues, ¿para qué Claro, más? sí, yo estaba muy a gusto en el colegio, como te digo, porque al final estaba con mis amigos. Porque cuando eres pequeño, tus amigos son los niños que están en tu clase, en tu colegio. Y bueno, al principio te cuesta, pero sí que es verdad que me fue fácil porque desde que entré al Málaga, el entrenador, la verdad, que me trató muy bien y los compañeros que había, que al final muchas veces tienes ese miedo a ver cómo son, tal, también. Y cuajé bien porque, bueno, empecé jugando, me salían las cosas bien y, bueno, cuando llegas a un sitio y juegas y lo haces bien, pues te ganas también ese respeto dentro del campo. Y los Sí. niños, como somos a esa edad, pues bueno, si llegas y te ven ahí medio torpón, pues hubiera habido tal. Pero si te ven y ves que eres bueno y que les ayuda y que metes goles y que eres uno de los mejores del equipo, pues te respetas más y se te hace todo más fácil. ¿Fuiste importante entonces en los diferentes equipos que pasaste por la cantera? Sí, 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 desde que llegué. Desde que llegué empecé a jugar y bueno, hicimos un equipo espectacular. La verdad que batimos incluso récord en una liga de goles marcados. Teníamos una generación de jugadores muy, muy, muy buena y bueno, tengo unos recuerdos muy bonitos. Campeonato de Andalucía, de quedar campeones, de ganar todas las ligas provinciales de aquí de Málaga, a todos los torneos que íbamos. Bueno, luego en el torneo este de Brunete Sí. conseguimos la mejor clasificación del Málaga en ese torneo, que fue terceros, quedamos terceros. Y bueno, unos recuerdos, la verdad, que espectaculares. ¿Tú tienes el recuerdo del momento en el que, o no sé si llega ese momento en el que tú haces un clic y piensas, esto que para mí es un hobby y es mi pasión y me lo paso muy bien yendo a jugar cada fin de semana, yendo a entrenar, puede ser mi oficio, me puedo dedicar a ello?
Pues mira, eso es algo que cuando tú empiezas jugando y que era o no, yo era muy competitivo y es verdad que siempre me gustaba ganar y me enfadaba mucho, recuerdo. Eh, Tu sueño es, si yo estoy jugando es porque mi sueño el día de mañana es llegar a lo más grande, evidentemente sabiendo la dificultad que tiene y que Claro. llega un 1% de, vamos, súper complicado llegar al fútbol profesional, ya no solo a primera, sino al fútbol profesional. Hmm. Pero siempre es una ilusión que tienes. Pero realmente ese clic de decir, eh, dejo incluso cosas de lado para dedicarme a esto y veo cerca su opción, me surgió ya cuando tenía 17 años, creo que fue. 17, sí, 16, 17 años. Aparte de tu tío, que obviamente pues, fue futbolista, ¿tu familia era futbolera también o no? Muy futbolera, no han llegado a jugar a nivel profesional como mi tío, en este caso, pero por parte de mi padre, que son 11 hermanos, pues casi todos los hermanos son futboleros. Y en mi casa, por el final, se ha mamado mucho fútbol y a mi padre le encanta el fútbol y bueno, eso al final se hereda también, como aquel que dice, y se lleva en la sangre, aunque luego cada uno saca su carácter, su forma de jugar. Bueno, mi padre vería cosas en mí, evidentemente, que le gustaban para hacer ese sacrificio que también él hacía. Tú vas avanzando fases dentro de la cantera. Dices que más o menos cuando tienes 17 años es cuando te das cuenta bueno, pues que puedes dedicarte a ello siendo consciente de lo complicado que es. ¿En qué categoría jugabas en ese momento? Juvenil, juvenil de, juvenil de segundo año, era división de honor, sí. Vale, estabas en el juvenil. ¿En qué momento es cuando ya haces el salto al primer equipo? Porque entiendo que de ese momento hasta dar el salto al primer equipo, digo llegar a entrar en el primer equipo, ¿no? Ya más allá de tener más o menos minutos. A entrenar, dicen, ¿no? Con Sí, el primer sí. entrenar empecé con 18, creo. Incluso con 17 creo que hice algún entrenamiento, pero con 18. Y debuté con 19. Vale. Y ¿tú recuerdas los primeros entrenamientos? Supongo que para alguien que lleva toda la vida en la cantera, familia que ha jugado en el club, tiene que ser una ilusión enorme. Espectacular, espectacular. Sí, si me voy a los primeros entrenamientos, lo recuerdo. Y además era el entrenador Muñiz, que luego lo tuve. Lo que pasa es que lo tuve poco porque fue cuando me fui al Leganés. Y para que tú veas el contraste, era que cuando ya lo volví a tener luego era capitán del Málaga y cuando empecé con 18 él era el entrenador y los primeros entrenamientos fueron con él. No me acuerdo cuántos entrenamientos, pero fueron con él. Y la verdad que son recuerdos espectaculares. Porque al final es lo que te he dicho antes, tú cuando entro en la cantera con 10 años y tú vas jugando, vas pasando categoría, con lo difícil que es ir pasando categoría, porque el fútbol en sí es un deporte muy competitivo, donde si tengo que matar a uno por estar yo al año siguiente se hace, porque al final, bueno, es como te digo, es algo que sobre todo cuando estás en clubes como el Málaga o quieres aspirar a algo, tiene que ser de esa manera y te enseñan y te crían de esa manera. Entonces, cuando ya te ves entrenando en un primer equipo, pues es como que ese sueño que tú tenías se va cumpliendo y bueno, son momentos de mucho nerviosismo también porque siempre quieres hacerlo bien, quieres Claro. cumplir, quieres que eso tanto te ha costado llegar, que no sea llegar y luego, como ha pasado a muchos jugadores y seguirá pasando, pues llegan y tienen esa oportunidad, no la aprovechan y luego desaparecen y bueno, esa mezcla de sentimientos, la verdad que la recuerdo y la recuerdo en mi caso de una manera bonita porque al final, pues bueno, me salió bien. A la que entras un poquito ya en dinámica del primer equipo, te es fácil adaptarte? ¿Notas mucho el cambio? Porque supongo que el cambio también del nivel de intensidad, de la calidad de los compañeros, seguro que en los primeros entrenamientos lo notaste. No sé si te acuerdas por eso. Mucho, mucho, sí, 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 sí. Lo recuerdo mucho. Sí que es verdad que cuando ya entro más en dinámica de entrenar todos los días con el primer equipo es cuando viene Pellegrini al Málaga, cuando ficha él y me comentan que quiere que suba al que suba al primer equipo al día siguiente. Vino a verme un partido al filial, él buscaba un medio centro, le gusté y al día siguiente estaba con el primer equipo y de ahí ya nunca me volví a bajar al filial y la verdad que bueno, los jugadores que había encima en esa época
eran jugadores para mí referentes, jugadores muy buenos y claro que se notaba el nivel de velocidad a la hora de pensar más rápido, de cómo corre la bola, todo. La verdad que se nota. ¿Contra quién debutas tú? Pues yo debuto contra el Hércules en un partido de Copa del Rey. Vale. ¿Verdad? ¿Saliendo de titular o tienes minutos en la segunda parte? Claro, de titular. De titular. Además fue algo increíble porque yo el domingo juego con el filial, dicen Pellegrini ficha creo el viernes, viene a ver el domingo al filial y cuando viene a ver el partido, nada más terminar el partido, mi entrenador del filial me dice que Pellegrini y Castro quiere que el lunes, el día siguiente, vaya a entrenar con el primer equipo. Bueno, perfecto, yo ya había entrenado con el primer equipo, como te he Sí, dicho antes, claro. alguna vez, ¿verdad? Pero lo que no pensaba es que a los 3 días tenía el partido de Copa del Rey de vuelta, partido de vuelta que teníamos en casa y me pone de inicio a jugar ya desde. Hice 2 entrenamientos con él y me pone a jugar. Y la verdad que me salió un partido muy bueno. Ganamos, pasamos la ronda y la verdad que, bueno, eso sí que es un momento que nunca se me va a olvidar. Y a partir de ahí, ¿siempre ya te quedas en el primer equipo? Me refiero dentro del Málaga. Sí, sí, siempre, siempre. Eh, Ya nunca a bajar al final porque jugamos ese jueves, luego jugamos fin de semana, bueno, y ya empezó a ponerme desde el comienzo y ya me quedé en dinámica del primer equipo. Esto te estoy hablando que fue en noviembre. Llevaban 11 jornadas de liga, creo. O sea, que quedaba toda la liga realmente por delante. Y bueno, me quedé hasta el final de temporada y la verdad que ese primer año, igual que recuerdo muy bien el debut, recuerdo ese primer año bueno, con mucho cariño porque me salió un año bueno y donde el equipo al final acabó bien y la verdad que salieron las cosas ese primer año de una manera espectacular. ¿Eso qué es? ¿Temporada 2011-2012? No, 2010-2011. 2010-2011. A partir de ahí cierras esa primera temporada ya teniendo un cierta importancia, ¿no? Dentro del equipo. Siguiente temporada, ¿sigues en la misma dinámica, más o menos? Sí, 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 sí. Yo ya me quedo en el primer equipo. Lo único que terminamos ese año, donde acabo jugando y además acabo muy bien. Y ese verano, el verano donde fichan a los 12 megacrack, el jeque que hace aquel equipazo que tuvimos. Y bueno, evidentemente con jugadores de la talla de Tulalán, de Cazorla, de Joaquín, de Isco, bueno, Camacho vino antes en enero el año anterior, tal. Bueno, pues el nivel de competitividad subía muchísimo. Entonces, evidentemente no jugué al año siguiente lo mismo que había jugado el año anterior. Pero yo siempre digo que, aun jugando menos, yo aprendí muchísimo ese año porque el simple hecho de jugar de vez en cuando y entrenar todos los días con esos jugadores te hace madurar y te hace crecer en el campo a nivel de conceptos tácticos, de balón, de todo. Y entonces cuando te rodeas de gente buena, tú también mejoras. Y ese año pues tuve menos protagonismo en el campo que el año anterior, pero yo creo que aprendí muchísimo y luego viví algo que es espectacular, que es quedar cuarto con el equipo de tu ciudad. Un sueño, o sea, entrar en Champions, que es la única vez en la historia y no sé si se volverá a repetir, pues es algo maravilloso. Cuando llegan todos esos jugadores, porque ese equipo del Málaga era una locura el equipo que se hizo ese verano, cuando tú ves que empiezan a llegar eso, que si Cazorla, que si Tolalán, es decir, gente muy buena y encima que más o menos puede jugar en tu posición, gente para reforzar ahí el centro del campo. Estaba también Camacho. Tú, obviamente, supongo que contento, se refuerza el equipo, pero también hay algo dentro de ti que dices, uy, me da a mí que la importancia que tuve la temporada pasada seguramente vaya a bajar. Lo noté desde el principio ya. No, es más, es que encima fue hasta peor, porque empiezo la pretemporada y en Alicante y Isco y yo, bueno, Isco había firmado, sí, ya había firmado, le presentan allí y nos vamos los dos al Mundial Sub-20. O sea que peor porque encima no hice ni la pretemporada con el equipo y no, ni jugué los partidos amistosos, ninguno de los dos. Entonces sabía que me iba a costar el triple, si aún cabe. Entonces los dos llegamos del Mundial en agosto, mitad de agosto, quedaba poco para empezar ya la liga. ¿Vale? Sí, quedaba para empezar la liga, cuando los dos llegamos del Mundial.
y nos dieron vacaciones cuando llegamos. Entonces, bueno, ya cuando nos metimos, es más, Isco debuta creo en la tercera, cuarta jornada de liga, cuarta jornada creo. Y a mí me costó muchísimo. Además, bueno, eh, tuve ahí alguna también lesión creo cuando llegué. Bueno, esa primera vuelta de ese año la verdad que juego muy poco y ya empiezo a jugar a partir de noviembre, diciembre creo. ¿Qué tenías más? Un papel, supongo, secundario, saliendo del banquillo, pero ¿ibas teniendo por eso protagonismo casi todos los partidos o no? Sí, cuando ya me empecé a encontrar bien físicamente, sí, empecé a, bueno, sobre todo eso, aportando desde el banquillo, salía en algunos partidos, algunos otros los jugué de titular también, pero no recuerdo cuántos, pero pocos de titular, si fueron 6, 7, no recuerdo, pero luego sí, saliendo sobre todo desde el banquillo. Además también tienes que ver que era un equipo donde iba todo rodado y donde se hizo una temporada muy buena y bueno, el objetivo, imagínate, lo que se hizo, que fue quedar cuarto. Claro, es que el equipo era una bestialidad. Sí, Van Nistelrooy, Batista, De Michelis, Willy Caballero, era... Era increíble. Eso era una locura. Isco, Joaquín, Eliseu, Duda, bueno, eso que ya estaba. Muchísimos jugadores. Además, encima Cazorla, ese año, creo, ya quedando, no sé si ya casi la segunda vuelta, no recuerdo, empezó a jugar de mediocentro. O sea que ya fue decir, esto ya es imposible, porque él empezó jugábamos con 2 pivotes y 3 por delante. Entonces él jugaba los 3 de por delante, media punta, izquierda, derecha, se metía por dentro siempre, tal. Pero en la segunda vuelta lo empezó a poner de mediocentro con Turalán en muchos partidos. Entonces, bueno, lo único que te quedaba era mirar, aprender y, bueno, yo tenía 20 años creo y disfrutar y, como te he dicho, aprender mucho, porque yo ese año aprendí mucho. Claro, con esos compañeros, supongo que Cazorla tiene que ser de los mejores jugadores con los que has compartido vestuario, ¿no? Porque al menos visto desde fuera es una maravilla verle jugar. Para mí, en el día a día, el que más me ha sorprendido, siempre lo he dicho, el mejor. O sea, luego es verdad que con Isco he compartido muchos momentos y, bueno, ¿qué vamos a decir de él? O incluso de los 2 años que estuvo aquí o luego ya en el Madrid, la carrera que ha hecho. Pero de Cazorla, lo que recuerdo de él en el día a día es ver cosas que yo no se las he visto a nadie. Además, un jugador que es tan bajo, es tan pequeñito, que tú dices, bueno, pero que la inteligencia que tiene, lo rápido que piensa y, bueno, luego la calidad que tiene. Porque si tú puedes pensar muy rápido, pero si luego no tienes talento para ejecutar, pues, es difícil. Pero es que él tenía esas dos cosas, que veía las cosas mucho antes que los demás. Y la verdad que siempre he dicho que el jugador que más me ha impresionado, ya no solo en los partidos, que no voy a jugar eso, digo en el día a día entrenando. Hmm. Cierras esa temporada teniendo menos protagonismo que la anterior, pero siguiendo jugando un poco. Ese verano, que ya el Málaga se clasifica para Champions, llega mucha gente también, llegan muchos fichajes. Ahora mismo me acuerdo como de esos años, pero no tengo muy claro qué jugadores estaban el año que os clasificáis para Champions y cuáles eran los que jugaron Mira, Champions. se van algunos, porque ya empiezan algunos líos económicos en el club, entonces hay algunos que se van, pero otros que vienen. Por ejemplo, Cazorla solamente estuvo un año. Van Nistelrooy solamente estuvo un año ese año. Aunque Van Nistelrooy no era titular, porque era Rondón en nuestro titular, que Rondón también se fue ese año. O sea, no es que perdimos jugadores, perdimos a Pichichi, que era Rondón del equipo ese año, el año que quedamos cuarto, perdimos a Cazorla, perdimos a Matisse, un central holandés que teníamos, perdimos a Van Nistelrooy, que aunque no era titular, pues bueno, era un referente y una leyenda y en el vestuario y en todo, y cuando salía también marcó Sí, a marcaba. gol. Perdimos algún jugador más, ahora no recuerdo, pero vinieron otros. Vino Saviola, Hostia. vino Roque Santa Cruz, no recuerdo, pero vinieron más jugadores. Más jugadores. Ese siguiente año se siguió manteniendo un buen equipo, que fue el año que se jugó la Champions. Sí, que tú ese año, viendo que había Champions, una competición más, tú empiezas la pretemporada pensando, quizá voy ganando algo de protagonismo o lo veías ya complicado. Lo veía complicado y además yo ese verano ya, bueno, le digo antes de empezar la liga, más recuerdo a Pellegrini,
que el Zaragoza estaba interesado en que fuera. El entrenador incluso me llamó, que era Manolo Jiménez, y bueno, yo quería irme allí al Zaragoza porque, bueno, veía que en el Málaga iba a seguir un poco la inercia del año anterior, Vale. que menos protagonismo, sí, que iba a jugar, pero bueno, ese año yo ya aprendí mucho y yo no creo que no quería estar otro año jugando 6 7 partidos de titular, porque yo tenía 20 años, 21, entonces yo lo que quería era jugar y si tenía la posibilidad de jugar en primera división, en otro equipo o intentar tener más oportunidades, pues quería intentarlo. Pero bueno, Pellegrini decidió que no saliera en agosto, fue, sí, y estuve ese medio año, seguí en el equipo, hasta Navidad, de que, bueno, que me fui al Granada. Cuando, cuando te decides irte o cuando te vas, ¿cómo es exactamente? ¿Es porque no tienes participación y vuelves a hablar con Pellegrini y le dices, oye, Claro, porque en verano él me dijo que iba a contar conmigo, que iba a tener minutos, protagonismo, y yo vi que no lo tuve, y entonces ya en diciembre, enero, en el mercado de invierno, el Granada me llamó, Juan Carlos Cordero, Quique Pina, y estaban interesados en que fuera allí, ese medio año. Entonces yo hablé otra vez con él, se lo dije, y aceptó. Y entonces pues yo me fui, que es lo que quería, y la verdad que fue para mí una de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera. ¿qué tal con Pellegrini? Porque yo te he escuchado alguna vez que hablas maravillas de él. Sí, además yo, bueno, solamente voy a tener palabras de agradecimiento, porque al final es la persona que confía en ti y te hace debutar. Tú puedes ser muy bueno, tener mucho talento, sacrificarte mucho, trabajar mucho, pero si luego no tienes a nadie que te dé esa oportunidad de demostrarlo, bueno, pues no se ve ese trabajo que tienes o que has hecho. Y él fue la persona que me hizo debutar y me hizo poder mostrarme cómo yo era. Y luego, evidentemente, yo tuve que poner de mi parte y que me salieran bien las cosas para luego seguir, ¿sabes? Eso está claro, pero al final es un entrenador al que debía estar agradecido de por vida. Llegas al Granada en invierno. ¿El Granada estaba en primera en ese momento? Y en primera, sí, sí. Vale, cuando te llega la llamada, ya te transmiten que vas a ser también importante Sí, sí. y no tienes ninguna duda, ¿no? Ninguna, ninguna, ninguna. Ninguna, y como te he dicho antes, creo que ha sido la mejor decisión que he tomado o, la, o fue un punto de inflexión en mi carrera, seguro, porque al final venía de estar un año y pico donde había tenido menos protagonismo, donde no tenía esa continuidad de jugar cada fin de semana, y ¿Mm? desde que yo a Granada, ese medio año, por ejemplo, pues de 20 partidos creo que juego 17 de titular. Entonces, ese medio año para mí fue muy importante. Además, conseguimos el objetivo, que era salvarnos. Lo conseguimos con 3 o 4 jornadas de antelación, además. Y bueno, aporté al equipo y la verdad que me salió un medio año muy bueno. ¿Con quién compartes en ese momento vestuario? ¿Quién es el entrenador? No tengo muy en mente ahora mismo ese Bueno, Granada. empezamos con Anquela de entrenador, pero ¿Vale? cuando llego perdimos un partido en Sevilla, en el Pizjuán, y duró un partido, 2 partidos creo que fue, y lo echaron. Y vino Lucas Alcaraz. ¿Vale? Fue Lucas Alcaraz con el que estuvimos, o con el que estuve ese medio año. Y bueno, el equipo teníamos a Nolito, que fichó conmigo, Carlos Aranda fichó conmigo también ese invierno. Luego estaba Ígalo, Arabi, Brahimi, jugadores que luego han tenido una carrera buena. Sí. Ikel Rico, Siqueira, Nión, que todavía sigue ahí el tío dando coletazos en el Getafe. Bueno, teníamos un equipo, la verdad, que muy competitivo y de gente buena. Cuando llegas y ves que el entrenador dura un par de partidos, ¿no te echas un poco las manos a la cabeza de... Porque claro, supongo que el que te había pedido y con el que te había transmitido la confianza era el entrenador. Y tú dices, ay, a ver dónde me he metido yo ahora. No, increíble. Además, yo debuto en casa contra el Rayo y, no, mentira, debuté el partido de antes en Getafe, que empatamos 2, pero saliendo del banquillo. Y al siguiente ya juego titular en casa contra el Rayo y marco gol y ganamos 2-0. Esto con Anquela. Y digo, hostia, que va de la cosa de puta madre, tal. Pues vamos al fin de siguiente a Sevilla, al Pizjuán, y nos meten 3. Y yo no sé cómo venía la cosa ya de la primera vuelta con el entrenador, que cuando vamos en el viaje de vuelta se empieza a rumorear tal que se lo van a cargar. Y digo, hostia, pero si yo, joder, llevo 3 partidos con él y hemos empatado uno en Getafe, hemos ganado uno en casa al Rayo y nada más que hemos perdido este contra el Sevilla ya. No. Se lo cargaron.
esa semana se lo cargaron y bueno, la verdad que sí, me chocó un poco, me sorprendió, porque, bueno, hostia, aquí está la cosa peor de lo que yo pensaba, o está la cosa más, el ambiente un poco más turbio de lo que creía. Pero la verdad que Lucar Alcaraz llegó y desde que llegó empezó a tener buenos resultados y esa fue la suerte que tuvimos. Y siempre, y desde el primer momento también siendo importante, ¿no? Porque si juegas Sí, 17 de los 20 partidos, es que fuiste siempre sí. importante. Además, su primer partido fue contra el Madrid. Lucar Alcaraz debutó en casa contra los Cármenes contra el Madrid, lo recuerdo perfecto, y ganamos 1-0, que creo que ahí encima batimos un récord, creo que no se ha hecho nunca, que es ganar un partido sin chutar a puerta. Ay, Ganamos 1-0, no me lo acuerdo marcó, yo de eso. que marcó el gol en propia, Cristiano, de un córner, apeinó para atrás, tal, se lo metió y nosotros nos chutamos a puerta en todo el partido. Nada más que hicimos defender, ellos fallaron no sé cuántos goles y ganamos 1-0. Y ese fue el debut de Lucas Alcaraz. Y de ahí luego fuimos fuera, ganamos. Él empezó bien de resultado, entonces eso hizo que la cosa se calmara un poco. Ese primer medio año, como dices, eres importante, tienes muchos minutos, eres prácticamente titular en todos los partidos. Cuando acaba la temporada, te dice, quédate un año más. Son ellos que te lo proponen. Sí, ellos desde que yo terminé ese medio año, Juan Carlos Cordero, con el que yo tenía muy buena relación, y Quique Pina y Lucas Alcaraz, que seguía también al año siguiente como entrenador, querían que siguiera. Pero claro, todo dependía también del Málaga, evidentemente. Y el entrenador en el Málaga cambió, fue ya ese año de transición, se fue Manuel Pellegrini, vino Schuster. Bueno, yo hago la pretemporada con el Málaga, pero no sé, había algo dentro de mí que me decía que quería volver a Granada otra vez, porque había llegado allí en unas circunstancias, me habían tratado de una manera espectacular, el club, la afición, todo el mundo, me sentía muy querido allí. Entonces hablé con Bernardo Schuster y se lo dije. Le dije que, mira, que yo no sé el papel que iba a tener ese año en el equipo, pero que yo quería volver al Granada, que el Granada estaba insistiendo, que yo había sido muy feliz el año anterior allí y que quería irme un año entero cedido, pero una temporada entera. Y entonces, pues, no me puso, la verdad, problemas y me pude ir. Dando un pasito atrás cronológicamente, claro, tú estás en el Granada y paralelamente el Málaga está jugando la Champions y avanzando rondas. Tú supongo que eso lo vivirías como un aficionado, más como un loco entre semana enganchado a la tele, ¿no? Pues imagínate, el partido aquel de Dortmund cuando eliminaron a Loporto, bueno, al final habían sido mis compañeros un mes antes, entonces yo los veía pues bueno con unos nervios increíbles, disfrutando mucho porque al final era un sueño y bueno, acabó de una manera que la verdad que nunca hubiéramos querido ninguno que acabase así, pero el fútbol fue un poco cruel en esa Champions con el equipo y esa eliminación pues dolió mucho. ¿Tú crees que os robaron el partido, siendo sincero? Sí, yo creo que sí. A ver, sí, en esta época, por ejemplo, ahora con VAR, mira que sigue habiendo errores, ¿eh? Pero en el tema de los fuera de juego, quiero creer que ahí no hay error y que ahí no se pueden equivocar. Si es fuera de juego, sí, luego ahí pueden interpretar penalti, no penalti, expulsiones, tal, pero fuera de juego, o sí o no. Y ese gol fue doble fuera de juego, es que no fue uno, fue el tercer gol, sí, el tercer gol. Fueron dos fuera de juego en una misma jugada. Entonces, bueno, evidentemente se te queda esa espinita de decir que en esta época seguramente el Málaga estaría en semifinales de Champions, que lo hubiera tocado el Madrid y hubiera sido algo, imagínate, Una para locura, ¿eh? mí fue un robo, claro. Em, se acaba la temporada, en verano, hablas con Schuster, le dices que te quieres volver a Granada, no te pone ningún impedimento. Cuando llegas allí, todo según estaba, todo según recordabas, buenas sensaciones, como volver de vacaciones y todo bien. Sí, al final el cuerpo técnico era el mismo, se habían ido jugadores, habían venido jugadores nuevos, como pasan todos los equipos todos los veranos, pero un núcleo importante de la plantilla seguía. Entonces, bueno, para mí era volver a casa realmente, era volver a donde había sido feliz unos meses antes y bueno, no me costó mucho la adaptación.
Fue un año donde sufrimos mucho más, pero la verdad que volví a ser importante y a jugar, que es lo que yo quería. Esa temporada sigue siendo muy importante, teniendo muchos minutos. Sí, 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 sí. No recuerdo ahora los partidos que jugué titular, pero jugué muchísimo, jugué muchos partidos, no tuve lesiones, tuve altibajos, como tienen todos los jugadores en una temporada, evidentemente, hay momentos en los que estuve mejor y momentos en los que estuve peor, pero jugaba casi siempre titular y es lo que yo quería y lo que yo necesitaba. Entonces, bueno, ese año y medio fue muy importante para mí, Supongo que eso hace que tengas al Granada en otro huequecito de tu corazón como uno de tus equipos, ¿no? totalmente. Totalmente porque fue el paso más importante en mi carrera. Ahí fue como te he dicho antes, un punto de inflexión porque podía haber continuado en el Málaga y seguir sin jugar y bueno, y ya luego a lo mejor tener que irme a un equipo en segunda división o lo que sea, ya es más difícil. O irme, tomar la decisión, irme a un primera, como tomé, pero irme en un Málaga de Champions y bueno, y esa decisión fue importantísima y la verdad que al Granada le voy a estar agradecido y además incluso he seguido notando el cariño de la afición allí, dejé buen recuerdo porque hice un año y medio bueno y la verdad que, como te digo, va a estar siempre ahí en mi corazón para mí, para mi mujer y para mi familia, porque la verdad que ellos también vieron que yo en ese año y medio crecí mucho como jugador. Cuando acabas esa etapa en el Granada y vuelves al Málaga, ahí ya tienes claro y te ves ya con galones, ya después de jugando un año y medio en primera división de manera continuada, que tú puedes ser importante en el equipo. Sí, sí, además Javi Gracia, que fue el que fichó, porque Schuster estuvo un año solo y donde el Málaga sufrió ese año. El año que estuvo Schuster, hubo mucha división con el entrenador. No fue un año fácil para los que estaban ahí en el equipo. Y llegó Javi Gracia. Y Javi Gracia, bueno, me habían hablado muy bien de él. Y él desde el primer momento me muestra toda su confianza en el que quiere que sea partícipe de esa plantilla. Y bueno, la verdad que yo a ella sí tenía claro que había estado mi año y medio allí en Granada, que había aportado lo mío y que había madurado muchísimo y que me veía capacitado para volver otra vez a mi casa, a mi primera casa, que es el Málaga. Cuando vuelves, durante ese año que está Schuster, ya es el momento en el que empieza los primeros rum económico y se empiezan a ir algunos jugadores. ¿Es durante ese año? Sí, durante ese año ya se fueron algunos y el verano de antes, claro, el verano que llega Schuster, ya hay muchos jugadores que se van. Joaquín, Ico, Tulalá, Cazorla se fue, Cazorla no, Monreal se fue 5 meses antes en invierno. Bueno, se fueron muchos jugadores, muchísimos. Y, y bueno, evidentemente es otro Málaga ya. Claro. El Málaga Champions, como aquel que dice, aunque lo jugó un año la Champions, pero duró 2 años, porque para mí el año que se quedó cuarto era un Málaga de Champions también. Entonces, ese Málaga acabó y empezaba otra etapa. Y creo que ficharon al entrenador idóneo para hacer ese cambio, que fue Javi Gracia. Un entrenador humilde, un entrenador que venía de entrenar a Osasuna, que aunque venía de descender, creo, con Osasuna, pero que el trabajo que había hecho año anterior en otro equipo había sido un trabajo muy bueno. Y entonces se necesitaba un entrenador que fuera de esa manera. En ese momento, esa temporada te consolidas, ¿no? Ahí en el primer equipo del Málaga, ya siendo una pieza importante como lo fuiste después ya 4 temporadas, ¿no? ¿Consecutivas estuviste? Sí, sí, sí. Sí, 4 seguidas, sí. Luego, cuando volví de Granada, fueron 4 seguidas, sí. Eso es. Y sí, sí. Ese año, tanto ese como el siguiente, los 2 años de Javi Gracia, la verdad que fueron 2 años muy bonitos. Muy bonitos, donde también, como que fue una continuidad de mi año y medio en Granada. Un poco creciendo mucho a nivel futbolístico. Luego teníamos un equipo eh, donde éramos mucho gente también de aquí de casa, muchos malagueños, y el equipo se veía que iba todos a una y se veía una unión. Éramos chavales jóvenes, mucha gente, 23, 22, 24, realmente jóvenes, y creo que quedamos un año octavos y los 2 años creo que quedamos octavos. Y la verdad que
que fue un trabajo que hicimos espectacular. ¿Quién había en el equipo en ese momento? Pues mira, ahí subió Sergi Dardé el año de antes, sube Castillejo, sube Samu García, Juanmi, que ya estaba en dinámica de primer equipo, pero se fue, luego volvió, con Javi Gracia cogió otra importancia también. Bueno, estaba Ignacio Camacho, que seguía. Buena generación, ¿eh? Teníamos jugadores, había mucha gente de la casa, mucha gente que había salido del filial, bueno, y eso creo que fue importante. Y el entrenador idóneo para ello era Javi Gracia, porque yo creo que es un entrenador perfecto para coger equipos con gente con hambre, con gente joven y hacerlos crecer. Y creo que él fue lo que hizo. Vamos, muchos de los jugadores que estuvieron ahí luego tuvieron un escaparate espectacular y se acabaron yendo a equipos, pagaron traspasos por ellos y creo que mucha parte de culpa la tiene el entrenador. ¿Qué es lo que hace que se acabe esa etapa de Javi Gracia? ¿Es él que se va? ¿Lo acaban cesando? No, yo creo que el que se va, le viene una oferta multimillonaria del Rubin Kazan, creo que era, el equipo este ruso. ¿Sí? No, ¿No era el Zenit? no, el Ceni no, creo que era el Rubin Kazan, creo que Puede ser, existe, puede ¿no? ser. Sí, creo que sí. Uno de esos. Y yo creo que al final la decisión fue suya. Él había hecho 2 años espectaculares en el Málaga y sabía también, eh, joder, pues he hecho las cosas muy bien y tenía sus ofertas de clubes y la más interesante económicamente, evidentemente, era la de Rusia. Y si te pagan 10 veces más, pues bueno, pues por mucho que tú estés feliz en Málaga y contento y un sitio donde lo recuerdas con cariño, pero al final tienes que mirar también por tus intereses y él tomó esa decisión y bueno, para nosotros pues fue jodido porque habíamos estado 2 años muy bien con él, pero bueno, es normal que tomara esa decisión. ¿Quién llega al banquillo? Juan de Ramos, Vale, y ahí tú ya eres uno de los capitanes, ¿no? sí, cuarto capitán creo que era en esa época. ¿Qué tal esa nueva etapa? Porque al final, claro, los futbolistas podéis estar años en un club, pero quieras o no, cada vez que hay una renovación en el banquillo también es una etapa diferente por cómo juega cada entrenador, qué perfiles le gustan. ¿Cómo fue esa etapa para ti después de 2 años muy buenos? Claro, y Juan de Ramos era distinto. O sea, no, igual que te he dicho lo de Javi Gracia, pues Juan de Ramos era un entrenador que venía ya de entrenar a equipos grandes. Sí. Había entrenado al West Ham, al Real Madrid, había ganado Europa League con el Sevilla, entonces ya tenía su nombre. Entonces era un hombre distinto en ese sentido. Pero la verdad que el tiempo que estuvo le sacó resultados, obtuvo. O sea, eh, había momentos donde jugaba mejor, pero el equipo ganaba. Y la verdad que, bueno, con un rol ya también diferente mío dentro del vestuario, con gente con la que ya nos conocíamos de muchos años, Wellington, Duda, Camacho, Kameni, bueno, jugadores que nos manteníamos ahí y, bueno, a nivel deportivo del equipo fue un año donde quedamos, creo, al final mitad de la tabla, pero donde hubo mucha Juan de Ramos se fue, vino otro entrenador, luego tal. La verdad que hubo mucho cambio, pero el año salió bien. ¿Quién llega después de Juan de Ramos? Pues mira, Juan de Ramos se va en diciembre, en enero, por decisión propia, ahí no Sí. lo echan, ahí se va él, porque él quiere. Viene, no, se queda Gato Romero, que era su segundo. ¿Os explica el por qué se va? No, nunca no lo llegó a explicar, la verdad. No. Nos fuimos de vacaciones de Navidad y nos mandaron un mensaje de que Juan de Ramos no iba a volver Hostia. al equipo. Pero bueno, la idea que nosotros con él íbamos, te estaba comentando que él obtenía muchos resultados y nosotros íbamos séptimo en liga con él, creo, que si no recuerdo mal. Y llevábamos 15 partidos de liga o 16 partidos de liga, terminando ya la primera vuelta, íbamos séptimo en liga. Pero fuimos a Sevilla, un partido, y al final para la afición del Málaga el partido contra el Sevilla es un partido muy importante. Y nos metieron cuatro. Cuatro, pero creo que en los primeros 30 minutos ya íbamos 4-0 perdiendo algo de eso. Vale. Y perdimos 4-1, creo, acabó el partido. Y a los 3 días vino el Córdoba, que estaba en segunda división en esa época, a Copa del Rey, a jugar a nuestro campo.
y nos mete 3-5 en nuestro campo. Entonces la gente, pues bueno, se le echó un poco encima, empezó a pitar, creo que hubo algún grito incluso contra él. Entonces yo creo, después de ese partido ya teníamos las vacaciones de Navidad. Entonces yo creo que él lo que pensó, o lo que yo imagino que pensó, fue que, bueno, que él ya tenía un nombre o un recorrido como para, por 2 resultados malos, no sé, que tuviera que aguantar a que le abuchearan o que le pitaran, no lo sé. Pero tomó la decisión de irse. Y ya no lo volvimos a ver más. El pelo, bueno, yo nunca más lo he vuelto a ver, la verdad. Hostia, Así, me parece muy curioso eso, que nos dijese el por qué. no, 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 no. No, imagino que a la propiedad o al club le explicaría los por qué. Me imagino, vamos. No lo sé. Pero de buena primera decidió no continuar y dejó un equipo que iba séptimo en liga. Octavo, vamos, sí, pero que estábamos mitad de la tabla para arriba. Tú de golpe estabas ahí con tu familia en Navidad y te llega un mensaje y te dicen que no tenemos entrenador. Ah, Así fue, el delegado en ese momento nos manda el mensaje y nosotros nos quedamos flipando. Imagínate, no recuerdo ahora los mensajes en el grupo nuestro del equipo, pero sería, vamos, sería alucinante, porque nos quedamos todos diciendo, pero bueno, pero ¿esto qué es? Si, coño, que hemos perdido 2 partidos y este hombre se ha quitado del medio, se ha ido. La verdad que nos sorprendió mucho. ¿y quién llega después de ese No, sí, parón? Gato Romero, que es el que estaba con él en el cuerpo técnico, ¿Vale? pues se hizo cargo del equipo. Se hizo cargo. Y la verdad que nosotros a él le teníamos mucho cariño, porque Gato Romero con nosotros llevaba ya varios años en el cuerpo técnico y tal. Pero claro, era difícil coger ahora el equipo Claro. después de que Juan de Ramos se fuera, de tal. La verdad que era su primera experiencia, creo, como primer entrenador. Estuvo un par de meses, creo, 2 o 3 meses, como primer entrenador y llegó Michel. Y él se mantuvo, creo, en el cuerpo técnico, pero Michel se hizo cargo del equipo. Vale, y Mitchell se hace cargo esa temporada y la siguiente, ¿no? Que es tu última en el Málaga. Claro, eso es. Él se hace cargo los últimos 3 meses de esa temporada, donde la verdad que tiene unos resultados muy buenos, porque el equipo iba para abajo y le estaba costando sacar los resultados tal y es verdad que llega Michel y bueno, terminamos la liga con un tiro, ganándole al Sevilla, ganándole al Valencia, al Barcelona, a todos los equipos, a todos los equipos que venían a casa le ganábamos y la verdad que acabamos la temporada muy bien y quedando creo en mitad de la tabla. Vale. Siguiente temporada, es tu última temporada en el Málaga. Toda la temporada la hace Mitchell, ¿no? Esa última. No, menos los últimos, no, no, toda la temporada no, él hace la primera vuelta Ajá. y creo que la segunda jornada de la segunda vuelta lo cesan y fichan a José González. Vale. ¿Cómo recuerdas esa temporada? Más o menos, estas 4 temporadas que estamos hablando de esta segunda etapa, tu importancia dentro del equipo es siempre más o menos la misma, ¿no? Obviamente vas creciendo en cuanto a galones, pero sí, vas teniendo minutos, siendo importante. Siempre, siempre cuando estaba, o sea, cuando me respetaban las lesiones, casi siempre jugaba. El año anterior tuve lesiones y tuve la del brazo, que me perdí 3 meses por me rompí el brazo, pero cuando luego estaba en condiciones jugaba y era importante. Pero este último año mío, pues bueno, fue el peor año, evidentemente, a nivel colectivo, de equipo, porque descendimos, y mi peor año en el Málaga, el que peores recuerdos tengo, evidentemente, y donde encima tenía una responsabilidad mayor, porque pasé de ser cuarto capitán a ser primer capitán del equipo, porque Wellington, Duda y Camacho, dos se retiran y Camacho se va al Wolfsburgo. Entonces, bueno, era de aquí, tenía una responsabilidad muy grande y encima el año deportivamente salió mal desde el principio. Entonces, fue el año donde más, seguramente de mis 14 años que he hecho a día de hoy como profesional, creo que es el peor, seguramente, o el que peores recuerdos tengo. Cuando tú cierras esa temporada, ¿cómo es la decisión de que te vayas? Porque yo tengo entendido que tú te querías quedar, ¿no? Sí, y además juego los 2 primeros partidos en segunda con Muñiz
y con un papel importante. Hablé con él antes de empezar la liga y él quería que me quedara, quería que fuera importante, uno de los artífices para que el equipo pudiera ascender el primer año, otra vez a primera división, y yo no me quería mover de aquí. Lo único es que el Málaga económicamente estaba en sus peores momentos. Había 5 jugadores que no podían ser inscritos, que lo habían fichado, no podían ni inscribirse. Y llegó una oferta, faltando 4 o 5 días para el final del mercado, de una del Alavés y otra del Leganés. Y la del Leganés eran 2 millones, 2 millones y algo de euros. Y bueno, el Málaga habla conmigo, me dice que ha llegado esta oferta tal y al final, bueno, tuve que tomar la decisión de irme a Leganés, donde realmente daba un paso otra vez adelante porque volví a jugar en primera división, pero a nivel mío mental o a nivel mío personal me costaba darlo porque yo quería seguir en mi casa y tenía una deuda con el Málaga en este caso del año anterior y me hubiera encantado seguir ese año. Cuando te presentan la oferta, prácticamente te invitan a salir. Sí, yo me reúno con Caminero, que era en ese momento el director deportivo. Muñiz habla conmigo. Hay que hacer lo que sea para intentar coger dinero de otro lado, pero que no tengan que aceptar tu oferta para sanear un poco, para poder inscribir. Entonces, yo tengo una reunión con Caminero un día antes de cierre de mercado. Él me dice que va a intentar por otro lado, a ver si se puede quitar jugadores con ficha alta, a ver si puede hacer lo que sea para poder, o sea, para que yo pudiera seguir en el equipo. Pero cuando al día siguiente, ya el último día de mercado, me reúno con él y me dice que ha sido imposible, tal, pues bueno, me invita un poco a esa salida, pues yo tengo que tomar la decisión de salir. Y bueno, me tuve que ir al Leganés y bueno, con mucha pena, recuerdo, en esos momentos, porque, como te he dicho, es mi primera casa donde he estado toda mi vida y donde sabía que una vez que me fuese de ahí, pues iba a ser difícil ya volver. ¿Tú cómo vives como tanto como jugador como también como malaguista todos los problemas económicos que tiene el club en ese momento y que después ha ido arrastrando durante unos cuantos años? Bueno, pues lo vivo de una manera que es gente que se veía que podía pasar, que se veía venir, porque ya venían de malas gestiones años anteriores, venían de hacer las cosas mal y eso llega a un momento donde llega a su tope y bueno, la verdad que lo vives con mucha pena porque un club y un equipo que llevaba 10 años seguido en primera división, que ha sido creo la vez que más años seguido ha estado, donde has tocado Champions, donde has quedado séptimo, octavo, siempre haciendo buena clasificación en primera y de repente de un año para otro descender y ver todos esos problemas, pues lo vives de una manera, pues, como te digo, con mucha pena. ¿Por qué lo veíais venir? ¿Había algo interno que ya se olía? Sí, porque veías que había gente que entraba en el club y duraba un año, que se iban, que había muchos cambios dentro de esa estructura de dirección deportiva, de directores de generales, de gente que trabaja para el club. Entonces, cuando ves que hay gente que está, pero luego se va tal, es porque ven cosas que no van bien. Evidentemente nosotros no sabemos de la misa a la mitad, porque nosotros al final somos jugadores, futbolistas y te puedes enterar de algo, pero no sabemos nada de lo que realmente pasa a nivel económico, digo, dentro del club. Solo sabes que, bueno, que la cosa pues va peor porque tienen que vender todos los años jugadores y antes a lo mejor lo vendías pues si te pagaba el Madrid 30 millones por Isco, pues normal que lo vendas, pero a lo mejor dependente de jugadores, pues, por ejemplo en mi caso, por 2 millones de euros, 2 millones y pico, tener que venderme, pues bueno, sabes que hay cosas que no van bien y entonces pues más o menos te lo hueles. Cuando te vas al Leganés, siendo todo tan precipitado, último día de mercado, ¿te da tiempo a hablar con el entrenador, ver si vas a ser importante, si eres una petición expresa del entrenador? Sí, era petición. El entrenador me llamó ese día anterior, cuando ya le gané, propone esa oferta. El entrenador estuvo hablando incluso conmigo, 2 o 3 días antes habló conmigo, Pellegrino, y bueno,
tenían mucho interés, que querían que fichase, que entendían mi situación allí, que sabían lo que yo significaba para el Málaga, pero bueno, que iban a respetar mi decisión, pero que ellos me iban a esperar hasta ese último momento. Y entonces, bueno, al final se dio. Nada más llegar al Leganés ya empiezas a ser importante, a tener minutos. ¿Cómo llevas también después de tanto tiempo en Málaga, en Andalucía en general? Porque anteriormente habías estado en el Granada, tener que mudarte, empezar como de cero en equipo nuevo, nueva ciudad. Pues mira, al principio me costó un poco. Y, y de ahí a que nada más llegar, creo que, no sé si los primeros entrenamientos tal, me lesioné. Una rotura muscular. Y yo creo que todo eso venía llevado por a nivel de estrés, de que la cabeza no la tenía donde evidentemente la tenía que tener y todo lo que te había tenido que soportar esas últimas semanas y me lesioné. Me lesioné y ahí el entrenador, la verdad, que me apoyó muchísimo, Peregrino en este caso. Me hizo ver que yo había firmado en el Leganés para 4 años, que no me centrara en estos primeros meses, que ellos me iban a esperar, que yo tenía que evidentemente ahora recuperarme de esa lesión, pero que tuviera toda la calma del mundo, y la verdad que poco a poco fui adaptándome y ya centrándome con mi mujer y mi hijo, que bueno, mis 2 hijos, yo ya tenía ahí mis 2 niños, pues en vivir otra experiencia nueva y en cambiar el chip. Y la verdad que nos costó un par de meses o 3, pero luego cambiamos el chip y disfruté también muchísimo de esa ciudad y de ese club. A partir de ahí, después de... Claro, es que tienes ahí una doble putada, hablando claro, porque llegas con la liga ya empezada y justo empezar los entrenamientos con el nuevo equipo te lesionas. Una vez te recuperas, ¿te cuesta entrar en dinámica y coger minutos o fue bastante fluido todo? Un poco, pero la verdad que me recuperé y yo te diría que jugué un partido suplente y al siguiente ya me puso de titular el míster y me dio mucha confianza, mucha confianza. Jugué unos cuantos partidos y otra vez me volví a lesionar del sóleo, esta vez, roturas que no había tenido nunca en mi carrera. Y yo creo que todo venía, mucha parte vendría por la parte, como te he dicho, del estrés, del cambio tan radical, de vida, de todo. Bueno, pero me perdí otra vez unos 4 partidos y me recuperé y ya ahí no enganché ninguna lesión más hasta el final de temporada y la verdad que al final me salió buen año a nivel individual y como te he dicho, lo recuerdo de una manera alegre, ese año en el Leganés, porque con todas las dificultades que había tenido al principio, terminé bien y el año para el equipo fue bueno. ¿En qué posición acabáis la temporada? Noveno, creo. Buen Creo año. que 4 años que estuvo el Leganés en primera o quinto, no, noveno o décimo, sí, por ahí. Fue el año donde mejor puntuación hicimos y la verdad que bien, que bien. Segunda temporada en el Leganés, estuviste 2 temporadas. En ese momento que tenías 27 años más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Creo que sí, 27, 28 años, creo, sí. La segunda temporada, ya adaptado al club, cómodo ya también en la ciudad, ¿cómo la recuerdas? Bien, lo único que fue un año también donde empezó el equipo mal, con resultados malos, y Pellegrino se va a la 10ª jornada, creo, y viene Aguirre, hace un trabajo espectacular, y tuvimos la putada, de comillas, que cuando mejor estábamos, vino lo de la pandemia. Nos mató. Uf. Lo de la pandemia nosotros nos mató. Porque nosotros veníamos de sufrir la primera vuelta muchísimo en descenso, todo la tal. Cuando viene Aguirre, empezamos a ganar partidos, empezamos a conseguir buenos resultados, salimos del descenso y viene la pandemia. Vale. Y la verdad que ese parón, quedaban 10 jornadas, 11, nos vino fatal. Es más, después de la pandemia, los primeros 3 partidos creo los perdimos, los tres. Y luego nos costó mucho. Nos costó mucho y fue el año donde descendimos la última jornada contra el Madrid. Sí. Estuvimos gol de salvarnos. Empatamos 2-2 y hubo ahí alguna jugada polémica también, donde nos podían haber pitado un penalti. Al final fallamos 2 goles delante del portero y bueno.
el descender a segunda por un gol, la verdad que fue un palo durísimo. A ti te costó también, aparte por el parón ese que tuvisteis a nivel de equipo, que bueno, se paró todo, básicamente. ¿Te costó por eso también la pandemia, al estar también lejos de casa? Tampoco, quieras o no, tampoco llevabas un añito solo fuera. Sí, me costó mucho. Me costó, me costó. Al final la pandemia no la viví, no tengo un mal recuerdo lo que era estar en casa con los niños y tal, Ujú. porque bueno, al final mis niños eran pequeños y lo pasábamos bien, nos divertíamos, no te aburrías con los niños, evidentemente, pero, pero luego sí que es verdad que cuando empezamos a entrenar, aquellos entrenamientos individuales que tenías que ir haciendo tú solo, yo llegué mal de forma. Llegué mal de forma porque no me moví nada en esos 2 meses y pico, no recuerdo bien cuánto tiempo fue, y me costó. Me costó luego hacerme un hueco en esos últimos 10 11 partidos y dar un nivel bueno. Me costó ese final. Después de esos 2 años en el Leganés, primera temporada muy buena, segundo lo que comentabas, ese parón, acabáis descendiendo, te vas a Leibar cedido. ¿Eres tú el que pide irse o el club también quiere aligerar un poco de masa salarial al haber bajado? Sí, yo creo que un poco, yo creo que fue más decisión del entrenador, Martín. En este caso, yo creo que veía adecuado hacer como un cambio dentro del equipo. Gente a lo mejor con más peso que podíamos tener dentro del vestuario, pues algunos que siguieran, otros que se fuesen. Y en este caso, pues entraba yo y surgió la opción de Eibar y decidí irme para allá. El Eibar ese año estaba en primera, ¿no? En primera, sí, sí. Eh, ¿Qué tal en el Eibar? El Eibar, mira, el Eibar para mí fue un recuerdo malo porque no pude disfrutar de fútbol. O sea, yo llegué con Mendilibar, primeras 2 jornadas, yo quería, además, me habían hablado muy bien de él, quería disfrutar mucho de su juego, tal, y nada más llegar me pone a jugar. Y en el segundo partido que juego, en un golpe que me doy, me parto una vértebra. Y jornada 4, creo, de liga, o sea, no llevábamos nada. Y, y me tiró 4 meses parado. O sea, me partó la vértebra y la verdad que para mí fue un año perdido entero. No pude jugar nada y ya reaparecí, creo que faltaban 5 o 6 jornadas. Hasta que ya me recuperé, pude empezar a hacer cosas en campo, cogí la forma y tal. Cuando ya quedaban eso, 6 jornadas, fatal, no quedaba nada. Entonces, para mí fue una putada porque me hubiera gustado disfrutar ese año. Y yo estoy seguro que hubiera disfrutado muchísimo del estilo de juego de Mendilibar, de apretar alto, de darle mucha libertad a los medios, de ser un equipo que ataca, que juega siempre a ganar. Y me hubiera gustado mucho, pero no pude disfrutar apenas nada. Cuando se acaba esa temporada muy complicada, ¿sigues teniendo todavía contrato con el Leganés? ¿Te quedaba un año o no? Sí, me quedaba un año. Vale. Entonces, bueno, gané, que estaba en segunda. Y nada, estuve el año entero allí en el Leganés, en segunda división. Y ese año vuelves a recuperar bien sensaciones después de esa lesión, que al final es una lesión muy complicada. Sí, a ver, al principio me costó un poco, hice una pretemporada entera, pero tuve alguna diferencia con el entrenador que había, Garitano, en este caso, y bueno, decidió las primeras 12 o 13 jornadas que él estuvo no ponerme ni ¿Qué te ningún pasó con partido. Garitano? Perdona, no te he escuchado. ¿Qué No, pasó? sí, ¿qué te pasó con él? Al final, eh, él tenía un concepto de mí o de que yo tenía que hacer tal cosa que yo no lo veía bien. Y bueno, tuve una discusión con él un día y él decidió pues no ponerme. Y al final, bueno, si te lo puedo decir, al final él era muy pesado con el tema del peso, del tema de la grasa, tal. Entonces yo había hecho un esfuerzo muy grande, bajar de peso, bajar de grasa, había hecho la pretemporada entera. Y cuando empieza la liga, él me dice que tengo que seguir bajando más todavía. Y yo digo, bueno, pues voy a ir bajando, pero poco a poco. Entonces él eh, dice que si no bajo en una semana y no pago una cantidad, una burrada que ponía de multa, que no iba a jugar.
Entonces yo le dije, bueno, yo no voy a pagar me parecía exagerada multa que quería poner a mí y a otros compañeros. Y yo en nombre mío y de bueno, yo en nombre mío sobre todo, pero de mis compañeros yo también le decía que se estaba pasando, que yo entendía que hay multas en todos los equipos y que eso hay que respetarlo y pagarlo, pero no de una manera tan exagerada como él quería. Y entonces yo le dije, bueno, pues si tú no me vas a poner, si no pago eso, o si me vas a poner ultimátum tal, pues le digo, pues no juego. Ya está. Y él me dice, bueno, pues no te voy a poner. Y entonces, bueno, me puso en 13 jornadas hasta que los resultados no fueron bien y lo echaron. Que para mí fue una alegría, la verdad, porque al echarlo a él, llegó otro entrenador y jugué toda la temporada. Entonces, nada más llegar, él me empezó a poner de titular y pude disfrutar ese año. Si hubiera mantenido, hubiera sido Garitano en el equipo, pues no hubiese jugado nada. ¿Quién llega? Y Nasti fue el que llega, luego Medi Nasti, y la verdad que con él espectacular. Espectacular. Cogió un protagonismo en el equipo bueno, ayudó muchísimo, el equipo iba último. Al final creo que quedamos en mitad de la tabla y la verdad que ayudé a nivel individual al equipo a que creciese y el entrenador nos ayudó muchísimo. Y entonces pues salió un año acorde al equipo que teníamos. Lo que no era normal es que en las primeras 13 jornadas fuésemos últimos, la verdad, con la plantilla que había. Cuando acabas esa temporada, se te ofrece renovar y eres tú, no te lo ofrecen directamente. No, no, yo tengo una reunión con el entrenador, en este caso, porque ahí fue el cambio de propiedad en el Leganés. ¿Vale? O cambió, llegaron los americanos. Entonces, mi única posibilidad de renovar era si el entrenador seguía. Si Medinati seguía como entrenador, él iba a hacer, creo yo, el esfuerzo por la conversación que yo tuve con él, porque había sido un jugador importante para él, capitán, el equipo, tal, de que yo siguiese un año más en el equipo. Pero Nafti no renovó. No renovó, acabó fichando el Levante, creo, ese verano. Y yo sabía que al no renovar él, yo tampoco iba a seguir en el equipo al año siguiente. ¿Te hubiese gustado seguir por eso? Sí, me hubiese gustado. Sí, 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 sí. Además, yo estaba a gusto allí en Madrid, mis niños ya tenían una estabilidad, un colegio, tenía mi zona donde yo vivía, que ya había vivido 3 años allí, y la verdad que yo estaba contento allí. Ahí te vas a Chipre, ¿no? Directamente. Sí, Ese verano te vas a Chipre al, a ver si, no sé si lo voy a pronunciar bien, el Apolón Limassol, está bien. sí, lo has dicho bien, lo has dicho bien. Te vas para allí, ¿no te llega nada más de España que te convenza o te apetecía en especial probar algo fuera de la Liga Española? No, a mí de primero no me apetecía nada, probar nada fuera en España. Además, yo soy muy de lo mío, muy malaguita, y luego, si me tengo que ir de Málaga, por lo menos que sea en España, pero salir de España, tuve oportunidad de años anteriores en el Málaga, en mi año bueno de haber podido salir, incluso algún equipo de la Premier que en un momento da, y yo nunca me he visto saliendo de mi zona, de Málaga, de España en este caso, y yo no me quería ir fuera de España. Pero las cosas que salieron en segunda división fueron, no sé los equipos que serían, donde económicamente eran cosas que no, yo no las veía bien o creía que podía aspirar a algo más y no se dio. No se dio nada. Yo es verdad también que ese año fue el año donde quedé libre y esperé un poco a ver si el Málaga, en este caso, ponía algo de interés y podía volver, porque a mí es lo que me hubiese gustado, haber vuelto algún día al Málaga, pero tampoco se dio. Y entonces a mitad de agosto pues salió esta opción de irme a Chipre, donde económicamente estaba bien, pero donde yo sabía que me iba a costar muchísimo. Y así fue. Cuando. Bueno, lo primero de todo, lo que me decías eso de la Premier, ni siendo una liga como la Premier te llamaba la atención. A ver, me llamaba la atención la liga, me llamaba la atención el tema económico, Mm. pero la liga ¿Qué yo equipo tocó la puerta?
el Southampton una vez, de la vuelta. Luego el Sporting de Lisboa también hubo alguna vez alguna oferta, allí en Portugal, que al final es un equipo muy importante de Sí. allí. Pero la liga, yo consideraba que estaba en la mejor liga del mundo, que era la española para mí. Estaba en mi casa y yo me sentía un privilegiado. Yo me sentía, o sea, yo estaba jugando en la mejor, para mí en la mejor liga, que es la española, y en el mejor equipo donde podía estar, que era aquí en mi casa, en Málaga, con mi gente, mi familia, mis amigos, y, y yo no veía nada mejor que seguir aquí. Solamente el tema económico. Ya está. Pero yo ahí decidía por otras cosas, decidía por mi felicidad. Y así fue. Cuando te fuiste a Chipre, ¿te vas solo o te vas con la familia? No, no, me voy con la familia. Me voy con la familia. Y bueno, está claro que si a lo mejor esa experiencia yo la vivo solo con mi mujer, seguramente hubiese sido otra cosa. Pero al tener ya dos niños, donde ya eran conscientes un poco de todo, donde se dan cuenta ya de todos los cambios que habían estado Madrid, bueno, Málaga, Madrid, Bilbao, otra vez Madrid, ahora llevártelo a Chipre, pues bueno, pues fue un cambio para ellos radical. Y si para mí fue duro, para mis hijos lo fue aún más, porque van a un sitio donde no entienden nada, Ya. donde, bueno, donde fue para ellos muy duro el día a día. A ti, a nivel profesional, a nivel futbolístico, ¿qué tal la experiencia en la Liga Chipriota? Bueno, al principio me costó un poco, pero luego empiezo a jugar y tengo varios partidos donde juego de titular y donde incluso es un partido que lo hago bastante bien. Pero conforme fueron pasando las semanas y los meses, mi hijo cada vez yo veía cosas que me gustaban menos de él en el día a día suyo y que su colegio y su día a día allí le estaba afectando. Entonces, a mí fue como que me empezó también a afectar mentalmente, la verdad. Y ya no iba con la misma ilusión a entrenar, ya no tenía esa motivación por jugar los partidos, entonces eso baja el rendimiento, está claro. Y ellos me lo notaron en el club, el entrenador, los compañeros, todos me lo notaban realmente, hasta el punto de, bueno, de tener que tomar yo la decisión de irme de allí. ¿Llegas a acabar la temporada o no? No, 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 me fui en enero, sabiendo que ya iba a ser para mí difícil luego coger un equipo hasta final de temporada, porque yo me voy casi a mitad de enero, no recuerdo bien la fecha. Llegas a un acuerdo con el club para rescindir el contrato y... Sí, yo tenía un año y medio, ellos me pagaron hasta los meses que yo estuve allí, perdoné el año y medio, evidentemente, de contrato que me quedaba, Claro. y, y bueno, ellos al principio no querían que me fuese. Lo que pasa es que ellos el motivo por el que me dejan salir es porque ellos ven que hay algo más, que no es algo mío futbolístico, que es algo más familiar de Vale. mis hijos. Eso ahí ellos pues se pusieron un poco en mi piel y entendieron la situación. Pero si yo hubiese estado allí solo, por ejemplo, y decido salir, ellos no te dejan salir. Si consideran que tú vas a ser un jugador importante y que quieren que estés allí. Hmm. Pero cuando yo le voy con el tema de mis niños, de mi familia tal, Lo pues entendieron. lo entendieron y me dejaron irme. Bueno, también, coño, que no, Sí, no todo es el fútbol. no, 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 ni mucho menos. No, y sacrifiqué, pues fíjate, al final a partir de ahí ya mi carrera cambió, porque yo sacrifiqué ya el seguir jugando esos 5 meses por irme aquí y que mis hijos estuvieran felices, porque mi mujer yo creo que era la que mejor estaba, porque al final ella en el día a día pues estaba más en cosas suyas de casa, de tal, entonces ella no tenía que interactuar tanto con la gente, con tal, aunque le costaba también, pero bueno, no era lo mismo que ir yo al trabajo o mi hijo al colegio donde tienes que ya relacionarte y donde te cuesta mucho más, ¿sabes? Claro, es que supongo que si para los niños ya tiene que ser un cambio moverte dentro de España, el irte a un país totalmente diferente tiene que ser una locura. No, una locura y yo lo notaba en mi hijo muchísimo, muchísimo. Y lo he contado alguna vez que ya donde pego el cambio fue cuando llego de Navidades, vale, ellos me dan 4 días de vacaciones en diciembre y me vengo a Málaga. Y yo creo que eso fue lo peor que hice, venirme a Málaga esos 4 días, porque cuando ya me vine a Málaga, yo ya no me quería volver allí, pero no me quería volver ni loco, pero tuve que volver, claro. Y cuando volví, mi hijo, cuando llegamos a la casa, se pone a llorar. Y yo le digo, José, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Tal, no sé qué. Y entonces
me culpó a mí de que por culpa de mi trabajo él tenía que volver otra vez. Claro, él había estado una semana aquí en Málaga, porque ellos se vinieron antes. Él había estado 8 o 9 días en Málaga. Claro, cuando él estuvo aquí en Málaga, tuvo que volver allí. Claro, él relacionaba que él volvía allí por mi culpa, por Ya. mi trabajo. Entonces, cuando él se me echó allí a llorar y a culpabilizarme a mí de él está pasándolo tan mal en el día a día por mi trabajo, hablé con mi mujer y dije, se acabó. Voy esta semana, voy allí al club, voy a hablar con el entrenador, ¿verdad? Y tomo la decisión de que yo, como si tengo que dejar el fútbol, me da igual, pero yo no aguanto esto ni un minuto más. Y tomo la decisión. Una situación y decisión complicada. Te estás, luego eso, ¿no? Medio año sin equipo. ¿Qué hacías? ¿Entrenar por tu cuenta? Entrenar, sí, como hago ahora. Sí, sí, entrenar ahí en la clínica donde yo he entrenado toda mi carrera en verano y con, evidentemente, sin ser lo mismo que estar en una dinámica de equipo, Claro. grupo, pero bueno, por lo menos para hacer algo y no coger los menos kilos posibles, intentar muscularmente intentar estar en forma y bueno, y hacer algo. Ahí es cuando ya ese verano te ficha el Córdoba. Sí, eso yo estoy medio año parado y se me da la oportunidad de irme al Córdoba y la verdad que no me lo pensé. Yo ya ahí no miraba nada económico, no miraba, yo ya quería algo que estuviese cerca de Málaga, de casa, y un proyecto como el Córdoba, en primera red, donde yo sabía que iba a ser un equipo importante, una ciudad, una afición, un estadio, bueno, de fútbol profesional, donde están ahora, vaya. Y no lo decidí y tomamos la decisión de ir allí, Vale, entiendo que lo tuviste claro desde el primer momento, ¿no? en el momento. Sí, 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 clarísimo. Y este último año en el Córdoba tuviste minutos, pero sí que es verdad que muchas lesiones, ¿no? Sí. Y además, nada más empezar el año, yo creo que al final, esos 5 o 6 meses que estuve parado me pasaron facturas, evidentemente. Y si ya años anteriores en mi carrera he tenido lesiones muy desgraciadas, como el brazo, 3 meses, como una vértebra, cosas que no son ni de rodilla ni de tobillo, que no son ni de las piernas, que son lesiones donde he estado mucho tiempo parado, pero por cosas de accidentes de decir tú, hostia, qué mala suerte. Pero yo aquí ya sí veía que era por falta de inactividad y cuando ya llegué y es verdad que cuando mejor me encontraba fue cuando empecé a tener el tema del tendón. Entonces me perdí los primeros 6 o 7 partidos de liga. Entonces ya luego me costó coger el ritmo. Y ya cuando lo cogía, los que estaban jugando en mi posición lo estaban haciendo muy bien. Y el año pasado es que para mí fue uno de los mejores equipos. Entonces, pues la verdad que, bueno, me costó entrar y fue un año a nivel deportivo, no fue lo mejor que yo quería, pero luego a nivel colectivo, a nivel personal, la verdad que ayudé mucho al equipo, al cuerpo técnico y lo recuerdo con mucho cariño y con vivir una cosa que nunca viví en mi vida, que era un ascenso. Em, ¿Firmas por un año? Un año, sí, sí, Vale, sí. es decir, se te acaba contrato y a partir de ahí no hay posibilidad de renovar y llegas hasta hoy. Eso es. Hasta hoy que estamos grabando esto, que ahora mismo estás sin equipo y estás entrenando por tu cuenta, ¿no? Así es. Sí, yo es verdad que aunque, no sé, aunque había tenido un poco, no el protagonismo que yo quería a nivel deportivo, eh, igual me veía todavía creyendo que, no sé, igual el Córdoba pues me ofrece un año más, que haga una pretemporada desde el principio, eh, que le pueda ayudar a lo que es al fútbol profesional en segunda, con mi experiencia, en el vestuario, luego lo que pudiera aportar también en el campo. Pero no se dio, ellos me lo transmitieron, me dijeron que no iban a contar conmigo para este año y bueno, ya las cosas que salieron este verano pues fueron cosas que no eran cerca de Málaga y aparte que no nos convencían ninguna. Entonces, bueno, yo lo que sí tengo claro a día de hoy que la decisión que tome va a ser ya una decisión donde no me arrepienta, donde tenga claro lo que quiere mi familia, mis hijos y mi mujer y donde si quiero seguir jugando, como te digo, tenga esa motivación, esa gana y no me arrepienta. Sí, es decir, no te quieres mover lejos de casa. No, no, no. Eh, No, no.
¿Te pones límite de si no encuentro equipo hasta tal momento, cierro etapa? Pues a día de hoy no me lo he puesto, ese límite. Sí que es verdad que yo sigo entrenando por mi cuenta para ver si sale algo este invierno. Pero igual no sale nada o lo que sale no lo sé. Entonces ahí ya será cuando tenga que decidir si quiero seguir entrenando para ver si puede surgir algo en algún momento, si no, ya ahí será una decisión que tendré que tomar en los próximos meses. ¿Lo llevas bien por eso, el estar sin equipo o entrenando por tu cuenta? ¿O te genera algo de ansiedad el no saber si vas a encontrar equipo o no? Va por momentos. Hay momentos en los que intento ni pensarlo y vivo el día a día y al final cuando vives el día a día, yo ahora con los niños, tal, no te da para pensar mucho porque siempre estás haciendo algo, pero sí que es verdad que luego hay momentos donde lo piensas y echas de menos ese vestuario, esos entrenamientos, eso de yo encima que me gustaba siempre estar de broma, tal, con compañeros, con fisio, lleno, pues ese día a día lo echa Claro. mucho de menos. Entonces sí que hay veces que se te viene a la mente, claro. ¿Te da algo de miedo el que llegue el momento de colgar las botas o no? Un poco, un poco. ¿Para qué te voy a engañar? Sí que es verdad que con esa experiencia que estuve ya esos 5 o 6 meses parado hace 2 años y lo que estoy viviendo ahora, como que el cuerpo te lo va haciendo un poco el día que tenga que llegar. Pero aún así, un poco de respeto y de miedo te da, claro. Claro, es Que normal. es lo que he hecho toda mi vida y lo que me gusta hacer. Pero tienes claro que cuando llegue ese momento, que esperemos que no sea esta temporada porque así es tu deseo, te vas a seguir ligado al fútbol y estás formándote como entrenador, ¿no? Sí, lo que me gustaría. Sí. Tengo que sacar el tercer nivel de entrenador y a ver, aunque sé que es una profesión muy difícil, ¿eh? La de entrenador, porque he tenido muchos entrenadores en mi carrera y sé lo complicado que es. Algo que me gustaría probar y me gustaría aprender, me gustaría estudiar, porque yo creo que tienes que aprender muchas cosas, estudiar muchas cosas y no sé, soy una persona que me gusta mucho el fútbol, siempre me ha gustado el nivel táctico, siempre lo he hablado mucho con mis entrenadores que he tenido y bueno, es algo que me llama la atención y que por lo menos me quiero dar el derecho de probarlo y ya luego ver si me gusta, si no, pero por lo menos el probar. Cuando veamos a Recio en los banquillos, ¿a quién te quieres parecer? O supongo que has tenido muchos entrenadores y dirás, mira, pues me gustaba esto de tal, esto de lo otro. Supongo que. Y obviamente tu personalidad también, que no vas a Claro, ser. por eso me gustaría imprimir mi personalidad, pero lo que no sé es de qué manera, porque es complicado. Es muy complicado. Yo creo que el entrenador, hasta que no te ves de entrenador, hasta que no estás llevando a un grupo, estás gestionando a un vestuario, mmm, no eres consciente o no sabes cómo tienes que manejarte o cómo no. Yo puedo tener una idea ahora, pero luego hacer totalmente lo contrario. Ya. Entonces, creo que hasta que no estás en un equipo y sabes lo que ese equipo necesita a nivel de vestuario, a nivel de gestión, como te he dicho, luego los jugadores que tengan, no lo sé. Pero bueno, para eso quiero aprender y para eso quiero eh, estudiar muchas cosas que tienes que estudiar, aprender a nivel táctico, muchísimas cosas y bueno, ojalá pueda algún día pues ser un buen entrenador, que no es fácil, ¿eh? Ya, segurísimo que no. ¿Estás viendo mucho fútbol por eso? También ahora sin equipo y también pensando en esa labor de formación, creo que también será importante ver fútbol. ¿Ves mucho fútbol? Yo veo mucho fútbol, me encanta. No soy de eso que cuando están parados, ahora como estoy yo, como que le da mucho sentimiento ver partidos y le da pena en no verse ahí. No, no, no. A mí me encanta ver fútbol. Y veo partidos de primera división, luego de segunda, pues el Córdoba, el Málaga, lo veo siempre también. Bueno, me gusta ver y voy a seguir viendo siempre. Llegamos ya a la recta final y hay una pregunta que le hago a todos los invitados, que es un poco también el nombre del podcast,
y es vinculada con la clásica frase de no hay pelotas, no hay huevos, no hay cojones, que muchas veces nos lleva a hacer cosas y a tener anécdotas que normalmente suelen ser anécdotas divertidas. Yo te quería preguntar, Recio, si tú tienes alguna anécdota de ese estilo que nos puedas contar. Mira, yo tengo una anécdota que no, al final no fue divertida y para mi mujer menos todavía. O sea, pero te la voy a contar porque, bueno, no es algo futbolístico, No, no pasa nada. tiene que ver con compañeros. Entonces, cuando yo llevaba un año con mi mujer, éramos novios, creo que no sé si era nuestro aniversario de que hacíamos un año de novio o algo, ¿no? Entonces, nosotros veníamos de un partido de Zaragoza. Vale. Teníamos AR 0-1 en Zaragoza. Además, recuerdo perfecto, porque es que no se me va a olvidar, vamos. Y veníamos en el avión y Joaquín nos dice que hay que celebrar la victoria, que hay que salir, tal, todo el equipo, tal, no sé. Y empieza a preguntar. Y cuando viene le digo, Joaquín, yo no puedo. Y me dice, ¿cómo? ¿Que no puedes? Tal, digo, que no puedo, que hoy es el aniversario con mi novia, que hacemos un año, y está ella esperándome en casa, tal, y me voy a ir a cenar con ella, tal. Y entonces me dice, ¿en serio? Y dice, tú no vas a tener huevo como tú me estás diciendo, no hay pelotas, no. Me dice, tú no vas a tener huevo de venirte con nosotros, que vamos a salir todos del equipo, tal. Digo, no, Joaquín, no puedo, tío, que no puedo, que no voy a salir. A esto que llegamos a Málaga, vamos en el autobús para el estadio, tal, y sigue intentando convencerme a mí, a varios tal del equipo, tal, tal, que tienes que salir, que tal, que para un día que vamos a salir, después de ganar, mañana descansamos. Con tu novia puede estar todos los días, yo no sé ya ni lo que me diría, pero tiene tanto poder de convencimiento el mamón que llegué a Málaga y llegué a casa y le dije a mi novia en ese momento, que a mi novia le dijo, mira, que me voy con mis compañeros, tal, tal. Bueno. Me acabé yendo. Tuve huevos y me acabé yendo, pero lo que luego me esperó en casa creo que no sé si valió, creo que no sé si valió la pena. La verdad que luego las semanas que tuve y de tener que aguantar, la verdad que no sé si valió la pena, pero le eché pelotas y esa noche me fui con los compañeros de cena, creo que fue, y luego salimos a tomar unas copas, sí. Hostia, Pero, madre mía, las pelotas las tuve, pero luego lo que tuve que aguantar yo no lo aguantó nadie. qué peligro, ¿no? Tenía que tener Joaquín en el vestuario. Buah, Joaquín, es que al final el mamón hasta que no convencía, todo el mundo no se quedaba tranquilo. Y entonces, pues, yo ahí tenía 20 años, creo que tenía, que no sé, sí, 20 años tenía. Era un niño. Y, y al final, pues, mira, pues al final acabé accediendo, le eché pelota, pero luego lo que te he dicho, luego él no tuvo que soportar lo que soporté yo los días siguientes de la semana. Bueno, piensa, tampoco acabó mal. Ha acabado siendo tu mujer, es la madre de tus No, hijos. además, no solo tenemos una relación, pero evidentemente el mosqueo que ella pilló ese día, pues había que aguantarlo esos días, semanas, pero gracias a Dios todo siguió adelante y nosotros tenemos una relación espectacular desde el día que empezamos y es mi mujer y ojalá pueda estar toda la vida con ella, con la que tenemos los niños y bueno, la verdad que ha sido mi compañera siempre de mi carrera, ha vivido todos los momentos conmigo y estoy súper agradecido. ¿Y a Joaquín le decías algo durante esos días? Le decías, no veas la que me has liado por hacerte caso. Pues seguro que se lo diría, claro, le diría que un poco más y duermo en la calle por culpa suya. He ido a cenar esa noche. Pero a él le daba igual. Él con tal de convencer a todo el mundo y que todo el equipo saliese esa noche, él era feliz ya. Sí. Eh, vaya tela. Es que cuando me has explicado, cuando te lo he explicado antes de hacer la entrevista que estábamos charlando, y me has dicho, sí, tengo una con un compañero de equipo, es que el primero que pensaba era en él. No podía ser otro. No podía, si un compañero tenía que estar involucrado, habiendo compartido vestuario con Joaquín, estaba claro que tenía que estar él. La verdad que el tío era un crack. Era un crack, un crack. Era un crack y el día a día con él era espectacular. La verdad. Vamos a cerrar ya la entrevista. Lo vamos a hacer nada con preguntas así rápidas. Nada, 4 o 5 preguntas así de respuestas rápidas. ¿Tu ídolo futbolístico? Xavi. ¿El mejor momento de tu carrera?
Eh, Mi primer gol en primera división, al Racing de Santander, la Rosaleda. ¿El compañero de equipo con el que has tenido más feeling en el vestuario? Uf, uf, uf. Pues, he tenido con muchos, pero no sé, Pues, con Juan Cara a lo mejor, o con Ignacio Camacho, no sé. Con ellos igual. y creo que ya me lo has respondido antes, pero el que más te ha sorprendido. Cazorla. El gol más especial, supongo que también es ese gol que catalogabas como el mejor momento, o has tenido un gol que... O el de ese mismo año en San Mamés, en la Catedral, que fue el empate que nos dio el punto que certificó la permanencia del equipo, faltando 3 jornadas, creo, para terminar la liga. El mejor entrenador que has tenido. Entre. Joder. No sé quién decirte. Manuel Pellegrini. Venga, Pellegrini. ¿Algún equipo en el que no hayas jugado y te habría gustado jugar? Eh, no tengo ahora mismo ninguno en mente porque creo que he jugado los equipos que los que se me han presentado y en el más especial para mí que es el Málaga. De los jugadores a los que te has enfrentado, el más difícil de cubrir o al que más le temías cuando tenías que jugar contra él. Eh, Iniesta y Modric. Pueden ser, sí. Uf, De mi posición, ¿eh? Te sí, hablo por sí, sí. jugadores de mi posición. Habla de Messi, de Neymar. No te digo jugadores más cerca a mi posición. Y por último, para acabar, el objetivo de Recio como entrenador. Uf, formarme primero y luego ojalá pues pueda aprender y que mi equipo refleje en el campo lo que yo siento o lo que yo sienta en ese momento como entrenador y la manera que a mí me gustaría que jugara mi equipo. Pues espero que así sea, José Luis, y muchísimas gracias por tu tiempo. Ha quedado una entrevista espléndida, al menos bajo mi punto de vista. Yo creo que la gente va a disfrutar mucho de esta charla. Pues muchas gracias a ti y la verdad que ha sido un placer. Y tener esta charla así tan amena y hablar de todo un poco de uno de su carrera, pues siempre gusta y más si se está cómodo como está contigo. Espero que nada, que en un par de meses estés otra vez sobre el terreno de juego. Ojalá, ojalá, esperemos que sí. Un abrazo, José Luis. Un abrazo fuerte.